Vamos a hablar hoy de este tema, automatización. Algo que quizás parece muy lejano, pero que hoy en día es lo que más se trata en el laboratorio clínico. La mayoría de las técnicas hoy en día se encuentran en una etapa de automatización casi completa. Pero ¿qué significa eso en el fondo? ¿Y qué ha significado? ¿Ya? Porque este concepto de la automatización ha producido un cambio drástico en casi todos los aspectos del laboratorio clínico, tanto analíticos como no analíticos, de incluso, vamos a decir, preanalíticos y también postanalíticos de todas las operaciones del laboratorio clínico. En realidad la automatización hoy en día, en general, se habla mucho de la cuarta revolución industrial, que justamente compromete los elementos de automatización en el mundo del trabajo en general. Sin embargo, en el laboratorio clínico, este concepto de automatización, ¿no es cierto? El concepto como de pruebas automatizadas comenzó ya hace más de 50 años. ¿Sí? Sobre todo en lo que era la parte analítica, pero sin embargo ya lo que fue un poco más difícil de automatizar fue la parte no analítica, pero más o menos en serio eso ya comenzó a partir de la década de 1990, o sea que estamos hablando de al menos 30 años donde la automatización del laboratorio, tanto en sus fases analíticas como no analíticas, ya es una realidad. ¿Qué permite esto hoy? Permite que haya una gama bastante amplia de opciones que están diseñadas justamente para aplicar estos conceptos de automatización en laboratorios que pueden ser de mediano o incluso de pequeño calibre, o sea, de pequeño número de atención, por así decirlo. Y que permite, ¿no es cierto?, mejorar tanto la calidad, el rendimiento, la eficiencia de justamente las pruebas de laboratorio en general. ¿Cómo comenzó esto y qué significa? Ya, el término automatización se aplicó en química clínica para la descripción de los procesos mediante cual un instrumento analítico, ¿no es cierto? Uno solo es capaz de realizar muchas pruebas con una participación mínima del analista. O sea, pasamos desde un concepto del laboratorio, como se llamaba antiguamente, de mesón, donde un operador, ¿no es cierto?, realizaba múltiples pruebas. Una vez que la química analítica evolucionó, y evolucionó con ello también la electrónica, y evolucionó el concepto, ¿no es cierto?, de el establecimiento del microchip, que fue el que después permitió dar el salto hacia la computación, permitió, ¿no es cierto?, condensar muchos de los elementos que estaban sobre ese mesón en equipos compactos que se llamaron equipos de sobremesa, pero que todavía requerían de una cierta manipulación bastante especial muchas veces por parte justamente de un operador humano. Esta foto, por si acaso, este caballero de aquí, se me olvidó su nombre, la verdad, pero es un famoso padre de la química. Ya me acordé, él es Follin, ya Otto Follin, uno de los primeros que se les dice uno de los padres de la química clínica trabajando en su laboratorio. Este equipo, el Spectronic 20, es un equipo que fue bastante popular en la década de los 60 y 70 y se presentó como el primer equipo de sobremesa compacto. Es un equipo que medía transmitancia, ya tenía aquí un portacubeta, un selector de longitud de onda que movía una aguja aquí donde uno, perdón, movía un aparatito acá donde se podía seleccionar ciertas longitudes de onda y tenía dos perillas, una para llevar acero de absorbancia, o sea, para blanquear y otra para calibrar. Muy sencillo. Usaba un tubo de vidrio óptico, con un volumen mínimo de 3 ml. O sea, eso es lo mínimo de reacción. Y ya pasamos hoy en día a lo que son los sistemas automatizados totales. ¿Sí? Esto es un equipo modular de la marca COAS para el área de química clínica. Ya hay para múltiples áreas, hay para hematología, biología molecular, inmunología, etcétera. Ahora, como nosotros lo entendimos siempre, la automatización estaba muy ligada a los procesos analíticos, pero como les decía, hoy en día también hay procesos no analíticos que se han vuelto muy importantes, obviamente, para el desempeño de los laboratorios. Ya sabemos que la mayoría de los errores que se producen en el laboratorio están en las fases preanalíticas, sobre todo en la preanalítica. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede hacer ahí? ¿Cómo se puede automatizar? Eso fue un poco más complejo de lograr en el tiempo, pero vamos a ver que hoy día también podemos hablar de un concepto de automatización ya casi global del laboratorio. ¿Qué permitió la disponibilidad de estos sistemas automatizados, de estos sistemas que tenían menos injerencia, por así decir, manual, ¿ya?, del ser humano? Permitió, ¿no es cierto?, que los laboratorios pudieran pasar de cargas de trabajo pequeñas a cargas de trabajo
muchísimo mayores. ¿Qué quería decir esto? Que muchas veces con el mismo personal se podían realizar muchísimas más pruebas. De hecho, la automatización permitió, y esto va muy de la mano con lo que sucedió en los procesos industriales. Obviamente, los procesos industriales, los avances que hubieron en los procesos industriales también se reflejaron de cierta forma en el laboratorio. Lo que fue la cadena de producción son procesos que, como ya vimos un poquito en lo que es la parte de calidad, ¿no es cierto? Los procesos de producción industrial se llevaron y se aplicaron, obviamente, de una forma mucho más consciente, mucho más justamente aplicada al laboratorio clínico, para lograr mejores estándares de calidad. ¿Y justamente para qué? Para poder reducir principalmente la variabilidad de los resultados y los errores de análisis, que es uno de los principales focos, por así decir, de la automatización y una de las principales, a su vez, ventajas de que se genera menos variabilidad y menos errores en aquellas tareas que son repetitivas y que son monótonas para la mayoría de los operadores humanos. Esto, por lo tanto, impacta directamente en la reproducibilidad, obteniendo una mejor reproducibilidad y que ha llevado esto a una mejora significativa en la calidad de las pruebas del laboratorio en general. O sea, hoy en día, y eso también ha sido la base de que hoy en día gran parte de los errores del laboratorio ya no estén concentrados en la fase analítica, sino que se concentren en fases que justamente están menos automatizadas, no porque no haya disponibilidad, sino porque no siempre es sencillo automatizar, ¿no es cierto? Sobre todo una fase preanalítica. Por lo tanto, así vamos a definir la automatización, un proceso mediante el cual un instrumento analítico lleva a cabo varias pruebas con poca participación de un analista humano. ¿Ok? Y ojo, estamos hablando de un instrumento analítico, pero como les decía, también vamos a aplicar a procesos que no son analíticos. Ahora, una consideración. La automatización se centra principalmente, como les decía, en procesos que son repetitivos y monótonos, ¿ya? O sea, el proceso manual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la automatización se enfoca en generar menos reproducibilidad, generando un proceso muy similar, ¿no es cierto?, llevado por máquinas, para aquellos procesos que son manuales del laboratorio. No así de los procesos cognitivos aplicados al laboratorio. Y por eso, y aquí hago el tiro un poquito de contraterrorismo, ¿cierto? Porque hay una tendencia, o hubo una tendencia un tiempo que decía la automatización va a matar a la tecnología médica como disciplina, ¿ya? Vamos a ser reemplazados totalmente por las máquinas, que es algo que siempre trae la automatización como concepto general, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes ya lo han escuchado decir que, oye, nos van a reemplazar las máquinas el día de mañana, pero sin embargo, se nos olvida de que justamente es eso lo que hacen las máquinas. O sea, procesos repetitivos, procesos que son de repente manuales justamente, son los que llevan a cabo estos elementos automatizables. Sin embargo, todo lo que son los procesos de racionalización de los procesos, de detección de errores, los tiene que llevar un analista humano. Y esto nos lleva a una suerte de contradicción beneficiosa en todo caso para nosotros, ¿no es cierto? Que yo le había mostrado a este bonito que en general la automatización no requiere más gente para realizar las tareas manuales, pero sí se ha visto que necesita más gente para justamente generar estos procesos de racionalización de los resultados, en otras palabras. Un ejemplo de ello, un ejemplo, ¿no es cierto?, ya más global, Alemania es el país que tiene la más alta tasa de automatización en el mundo y es el país que tiene la menor tasa de desempleo del mundo, o una de las menores, no la menor, pero una de las menores. Por lo tanto, eso que nos dice de que la automatización no implica, ¿ya?, una, eh, ¿cómo se llama esto? Una pérdida de la utilidad del ser humano. No implica una obsolescencia del ser humano, sino por el contrario implica que el ser humano se puede enfocar en procesos más importantes, como son los procesos de pensar las cuestiones que se están haciendo. ¿Ya? Y por eso es que hoy en día laboratorios automatizados, incluso acá en Chile, ¿ya? Incluso acá en Chile, un ejemplo, a ver, puede ser el laboratorio de la Universidad Católica de Luz y Cristo en Santiago, que es un laboratorio que está prácticamente, casi totalmente automatizado, ¿ya? Les falta solamente una pequeña parte en la fase preanalítica, y pasaron de tener un staff de 14 personas, y cuando se automatizó el laboratorio, pasaron a tener un staff de más de 30 profesionales, 30 tecnólogos médicos. ¿Sí? Y en aumento. Y eso es justamente porque los procesos de monitoreo de lo que hace la máquina muchas veces son vitales para asegurar un buen resultado también.
¿ya? La máquina no piensa todavía, la máquina solamente ejecuta y ejecuta sin racionalizar, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la importancia de los procesos en humanos. ¿Qué permite esto? Reducir la variabilidad de los resultados y errores para mejorar la calidad. Ese es el objetivo y esta es la diapositiva que cuando le pregunten, oye, ¿por qué automatizamos para esto? ¿Ya? Para mejorar finalmente el resultado de laboratorio. Acuérdense, nuestro producto principal es el resultado de laboratorio que va enfocado, ¿no es cierto?, a un clínico, siempre teniendo en contexto la persona. La finalidad es la persona. O sea, que si nosotros mejoramos la calidad de nuestros resultados, vamos a mejorar eventualmente también la calidad de vida de una persona. La automatización fue eh, producto de una serie de eventos ya históricos, varios de ellos que dieron lugar a lo que se conoció o lo que conocemos hoy en día como automatización. Por ejemplo, podemos encontrar, entre otros, ya el aumento de la demanda en tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez se necesitaban que los análisis se realizaran más rápido. Ya el turnaround time es el tiempo en que se demora, ¿no es cierto?, una muestra, por así decir, en llegar al laboratorio y salir, comillas, salir. O sea, el tiempo en donde el cual se logra entregar un resultado partiendo desde el punto donde el paciente llega al laboratorio. Elementos asociados a la integridad de la muestra. ¿Qué sucedía antes? Como yo ya les mencioné un poquito, se trabajaba con volúmenes de muestra bastante amplios, bastante grandes. Los primeros análisis, los primeros analistas, estamos hablando de mitad de 1850, por ahí más o menos, trabajaban con volúmenes. De hecho, se empezó a trabajar primero con orina. La química clínica nació del estudio de orina antes que el estudio de sangre, porque era una muestra abundante y fácil de obtener. En ese tiempo todavía la esterilización era un concepto recién naciente, ¿no es cierto? El plástico no existía, por lo tanto se utilizaba mucha vidriería y era muy complejo obtener una gran cantidad de muestras sanguíneas, sobre todo pensando de que la mayoría de las técnicas necesitaban entre 20 hasta 100 ml de muestra para poder funcionar, de muestra. O sea, estamos hablando de que hoy día para poder hacer una urea con esos métodos, con esa metodología antigua necesitaríamos obtener 50 más o menos ml de suero, ya lo que implica ya sacarle 150 ml de sangre a una persona para hacer una prueba, ya. También la necesidad de que había menos disponibilidad de staff, de personas que fueran preparadas para trabajar. Pero esto no es lo que parece. ¿Qué pasó? Que en realidad a mediados de o después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la mitad del siglo XX, hubo una diversificación de las labores. Durante la guerra, muchas de las labores se centralizaron, ¿no es cierto?, en generar material bélico. Las industrias de muchos tipos se tornaron a hacer producción de material de guerra. Pero una vez que culminó ese proceso, se volvió una hiperespecialización de las disciplinas, por lo tanto, ya no habían solamente médicos. ¿Ya? Antiguamente la cuestión era médico, enfermera y se acabó el personal de salud, no había más. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Que el aumento de la esperanza de vida, en base también muy en parte a los avances que se produjeron paradójicamente por la misma guerra, como sabrán ustedes, la penicilina que revolucionó el mundo de la microbiología y de las enfermedades infecciosas fue testeada primero en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Eso generó primero dos cosas, un aumento en la esperanza de vida, pero también un aumento en la aparición de enfermedades nuevas, lo cual llevó a que la gente debió especializarse, el personal de salud necesitó especializarse y por lo tanto había menos gente que realizara las pruebas que antiguamente estaban en el laboratorio. Los padres de la química clínica, los padres del laboratorio clínico fueron médicos. Médicos que hacían la pega de ir al laboratorio y ensuciarse las manos. Ya, pero ¿qué pasó? Que ya no había tanta gente en ese tiempo para realizar todo el gran número de cosas que había que hacer en el ámbito hospitalario y por lo tanto había menos gente y hubo también que empezar a especializar más gente asociada a disciplinas específicas. Y así fue como, no nacieron porque ya existían, pero como se desarrollaron disciplinas como la misma tecnología médica o la medicina de laboratorio, como la conocemos hoy en día. Factores económicos, antes trabajar manualmente se gastaba más reactivo, más muestra, por lo tanto más caro. También la necesidad de menos tiempo para mantención, para calibración y en el fondo reducir el tiempo general que se ocupaba uno en el análisis mismo.
mejores tiempos de respuesta, ¿no es cierto? La disponibilidad 24/7, ya se empezó a trabajar el concepto del hospital 24 horas, ¿no es cierto? El concepto de urgencia, por lo tanto se necesitaban test todo el día, todos los días. El desempeño que tenían esos test, ya también se necesitaba que esos test tuvieran un mejor desempeño en que al ser más muestras las que había para procesar, se necesitaba que se realizaran más rápido. El ascenso de la tecnología de la computación, obviamente eso también permitió dar un salto cuantitativo en lo que eran los procesos de automatización. El concepto de muestreo desde el tubo primario, que era algo que antes no existía, hoy en día ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen que una vez que el tubo se procesa, por ejemplo, un tubo de sangre, sangre completa para suero, ese tubo se procesa, pero no hay un traspaso de ese tubo hacia un segundo tubo, sino que la gracia hoy en día es que ese mismo tubo pasa por los analizadores que son necesarios, por los análisis que son necesarios, sin la necesidad de cambiar de un tubo a otro, porque eso también genera variabilidad. También el incremento del número de diferentes analitos y métodos que se podían medir en un mismo sistema, la reducción de los errores de laboratorio, el aumento del número de especímenes, la diversificación del tipo de fluidos que se podían analizar, así como elementos también de bioseguridad y algunos elementos de preocupación ambiental, sobre todo asociados a los riesgos de daño al medio ambiente, sobre todo por esas grandes cantidades de reactivos y elementos o elementos tóxicos que se estaban utilizando. Antiguamente, la mayoría de las metodologías, voy a hablar de un caso específico, por ejemplo, la ortotoluidina, que la ortotoluidina era un método químico no enzimático para la determinación de glucosa en suero, que utilizaba toluidina, que la toluidina es un compuesto altamente tóxico, hoy en día prohibido en la mayoría de los países también. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasaba en ese sentido de que la aparición de nuevas técnicas analíticas, la mayor demanda de pruebas, hacía que necesario generar pruebas nuevas, generar pruebas más eficientes y también que tuvieran la capacidad de automatización? Hay dos grandes formas de medir algo desde el punto de vista químico. Ya la bioquímica clínica en ese sentido pudo haber tomado dos caminos. Uno de esos es todo lo que tiene que ver con las titulaciones. Ya la titulación es una forma de medir concentración. En algún momento ustedes en química, quizás química general, habrán visto lo que es una titulación, cuando colocábamos una bureta, ¿no es cierto?, con un matraz quitazata abajo y le empezábamos a colocar un elemento para que virara el color. ¿Ya? Eso es volumetría, ya se conoce como volumetría o una titulación, y eso es una forma de determinar concentraciones. La otra forma que tenemos es la espectrofotometría. ¿Y por qué hoy en día la mayoría de los métodos bioquímicos utilizan espectrofotometría? Simplemente porque esos métodos se pueden automatizar, mientras que los métodos asociados a volumetría son muy difíciles de automatizar. Y eso es la gran causa de por qué se usa espectrofotometría. No porque la espectrofotometría sea mejor. De hecho, la fotometría en general tiene algunas limitaciones respecto a la volumetría, pero tiene esa gran ventaja de que se puede automatizar. Y al automatizarse se puede llevar a un sistema compacto, a un sistema que funcione rápido, que entregue una buena respuesta, ¿no es cierto?, dentro de parámetros esperables y en un tiempo corto, que es lo que hoy en día se espera con respecto a esto. ¿Qué elementos van a estar automatizados? Hoy día prácticamente todo, desde el procesamiento y transporte de muestras. Vamos a ver de que en un futuro también hasta la toma de muestras puede estar automatizada. La carga de especímenes en los analizadores automatizados. Aquí hay un concepto del que voy a hablar después, que es el delivery o la entrega de, ¿no es cierto?, la muestra una vez que ya llega al laboratorio, una vez que ya se transportó hacia el laboratorio y se procesó, cómo se mueve, ¿ya?, a los diferentes equipos, que no siempre es un operador humano el que los hace. La evaluación de los resultados de las pruebas realizadas, obviamente la ejecución de las muestras, de los test, ¿no es cierto? Y también el almacenamiento de las muestras. Este almacenamiento se refiere a el storage que se tiene que hacer de un cierto número de muestras después de que se analizan, no en el sentido de guardarlas en el tiempo. Ya, esto puede demorar un día hasta una semana y se deja. ¿A qué significa eso? Que en el fondo todas las muestras que se analizan en un día se almacenan durante un tiempo determinado en el laboratorio a fin de tener un respaldo por si se necesita repetir alguna prueba, ya, y no estarle pidiendo al usuario de que vuelva a tomarse una segunda muestra, o también en el caso de que a partir de los resultados que se obtienen de esa muestra, el clínico considere la realización de nuevas pruebas. Por lo tanto, cuando se termina el análisis, las muestras no se botan inmediatamente, sino que van a un proceso de almacenamiento temporal, ¿no es cierto?, para prever esos escenarios.
Un poquito de historia, muy corto. El laboratorio clínico tiene algo más de 135 años y se lo debemos a este caballero, Hugo von Simpson, un caballero, bueno, ahora alemán, en ese tiempo no sé de qué parte del mundo estaba Múnich, pero él en el hospital de Múnich en el año 1885 se le ocurrió la gran idea de juntar la química analítica, ¿no es cierto? Él trabajaba con métodos de química analítica aplicados a muestras humanas, orina sobre todo, y ¿qué hizo? Dijo, oh, hagamos una casita al lado del hospital de Múnich donde nos dediquemos a hacer estas pruebas. Y así, puff, nació Chocapic. No, nació el primer laboratorio clínico del mundo. Ya los gringos dicen que ellos lo hicieron en Filadelfia, pero en realidad eso fue un año después, así que bueno, los gringos siempre van a querer hacerse con un poquito de la historia. En realidad fue este caballero a quien se le reconoce como la autoría, por así decir, del concepto de laboratorio clínico. Esto se mantuvo más o menos igual durante unos 60, 70 años, ¿no es cierto? Donde básicamente teníamos el concepto de el analista aquí en su laboratorio, ya trabajando con su mesoncito de forma muy manual, se introdujeron algunos equipos muy sencillos que fueron, ¿no es cierto?, generando cada vez un poquito más de reproducibilidad de los resultados, pero de cualquier forma era todo muy, muy similar a lo que se estableció en un inicio con Hugo von Simpson, ¿ya? ¿Qué pasó entonces ya a principio de la década de los 60? ¿Cómo era el escenario? Teníamos poca disponibilidad en cuanto al número de determinaciones porque era todo manual, ¿no es cierto? Los reactivos se preparaban dentro del propio laboratorio, lo que se conoce hoy en día como preparación in-house, en la casa, ya, que ya casi no se usa, y los métodos tenían gran cantidad de interferencias y errores. Por lo tanto, los clínicos de esa época, los médicos de esa época, utilizaban una máxima, una prima que decía que si un resultado analítico no encaja con el cuadro clínico, entonces hay un error de laboratorio. Máxima que lamentablemente hasta el día de hoy algunos clínicos mantienen. ¿Ya? Inmediatamente culpar al laboratorio clínico cuando hay un resultado que no encaja. Y ojo, por eso es tan importante hoy en día, si bien debemos preocuparnos de los procesos analíticos, la mayor parte de lo que es el pipeteo lo va a hacer un equipo. ¿Ya? Pero sí debemos preocuparnos de la coherencia de los resultados, de desarrollar el criterio clínico. ¿Para qué? Para justamente asegurarnos a través de procesos de control de calidad, a través de procesos de calibración exhaustivos y a través de procesos de validación de los resultados. Eso quiere decir, una vez que el equipo entrega el resultado, lo miro, comparo con el cuadro clínico o los datos clínicos que tengo del paciente y veo si no hay alguna aberración, o sea, si hay algo que no encaje, para recién ahí liberar ese informe, justamente para, ¿no es cierto?, prever este escenario, ¿ya? Donde siempre se le va a culpar al laboratorio, siempre se le va a culpar al laboratorio, y por lo tanto el laboratorio debe tener ese respaldo, es decir, este resultado puede que no sea coherente, pero es por un elemento del paciente, porque yo realicé todos mis procesos, ¿no es cierto?, de acuerdo a estándares de calidad preestablecidos. Mis calibraciones, mis controles de calidad, mis procesos de delta check o procesos de validación, ¿no es cierto?, fueron realizados según estándares. A veces pasa que más de un resultado puede escaparse de eso y aún así pasar y constar como un error, pero la idea es justamente reducir al máximo esos errores. Y desde ahí, desde 1960 ya ha sido de revolución constante este tema, ya había partido un poquito antes, ¿no es cierto? Este fue uno de los primeros prototipos de autoanalizadores. Fíjense que esto es un garage de una casa donde tiene aquí una serie de botellitas y algunos conductos asociados en este caso a lo que era una bomba de vacío asociada a un fotómetro. Esto dio paso al primer prototipo de este equipo que se llamaba AutoAnalyzer, ¿ya? Que fue, este fue creado en 1953 por este caballero que se llamaba Leonard Skex, que hoy en día se reconoce como uno de los primeros impulsores de los procesos de automatización. Este prototipo fue posteriormente desarrollado por el mismo Skex bajo la marca Technicon, generando lo que se llamó el Technicon AutoAnalyzer, ya que fue este equipo que tenía, fíjense, varios módulos, un módulo asociado a lo que era la colocación de las muestras, botellas para los reactivos, bombas de vacío, un sistema fotométrico y un sistema de registro. Esto es un sistema de registro, aquí tiene un papel calibrado que lo que hace es ir escribiendo, por así decir, dónde dentro de un rango de referencia están los resultados de un paciente. Este equipo se diseñó en un inicio para calcular 6 parámetros, si no me equivoco, que eran el nitrógeno ureico, la glucosa, calcio, cloruro, fosfatas alcalina y pH. O sea, podía realizar 6 análisis
más o menos en simultáneo, más o menos en simultáneo, ¿ya? Pero fue uno de los primeros elementos, y si no el primer autoanalizador, y por eso es que hoy en día este concepto sigue manteniéndose. Este era el nombre comercial, ¿eh? Autoanalyzer. Pero hoy en día este concepto se sigue utilizando para la mayoría de los equipos automatizados. Aquí, por ejemplo, tenemos un detalle del carrusel donde van las muestras. Fíjense que se colocaba en estas copitas, lo cual ya también va de la mano con otro proceso del que te alcanzo a hablar acá, que fue el de la miniaturización. O sea, el de llevar las técnicas macro, que se trabajaban con varios ml de muestra y reactivo, a técnicas que ya hablábamos del orden de los microlitros de muestra y reactivo, ¿sí? Um, una vez ya terminado ese proceso, se comenzó a introducir, fue un gran éxito este técnico en AutoAnalyzer, aunque bien, si bien tenía alguna digamos, consideraciones, tenía algunos problemas, sobre todo asociados a la forma en que presentaba los resultados, pero aún así no impidió que fuera un súper hitazo comercial. ¿Ya? Se introdujo de forma bastante masiva en los laboratorios, generando un cambio más o menos profundo en los años de 1960 y 70 en el laboratorio clínico, sobre todo llevado por dos fuerzas impulsoras: la producción industrial de reactivos y la automatización. ¿Por qué la producción industrial de reactivos? Porque ya no se necesitaba preparar el reactivo en casa, por lo que se eliminaba esa variabilidad, esa variación, generando mejoras a nivel de estandarización y de calidad de los resultados. Además, hubo un mayor crecimiento en la demanda de pruebas porque se sabía más de las condiciones fisiopatológicas de las personas, hubo un mayor aumento de la industria química y también agregaría yo acá una mayor esperanza de vida que hizo que aparecieran patologías que antes no se conocían o que aparecían muy poco y que estaban relacionadas justamente tanto con el aumento de la esperanza de vida, con la vejez y con los cambios en los estilos de vida. ¿Ya? Y eso llevó a la necesidad de la implementación de sistemas de control de calidad. Y de aquí más o menos también nace el concepto de control de calidad ya en serio. Si bien habían algunos intentos antes, ¿no es cierto? Desde 1920 que se venía hablando del concepto de calidad en el laboratorio, es acá cuando ya se introduce en serio. En el año 1969, Skex, el mismo que había hecho el técnico en AutoAnalyzer, ya lanza este segundo modelo que le llama el SMA o SMA, era un analizador secuencial múltiple, 1260, ese era su nombre, SMA 1260, porque permitía manejar 60 parámetros las 12 horas al día, ¿ya? Y si se estrujaba un poquito más, esto podía dar hasta 960 pruebas al día. ¿Y cuál fue la gracia de este instrumento a diferencia del anterior, del primer técnico en AutoAnalyzer? Que este permitía un análisis secuencial múltiple. O sea, ¿qué decía eso? Que se podían trazar hasta 7 parámetros al mismo tiempo sobre una muestra. Lo que hacía el que les voy a mostrar acá, solamente hacía un parámetro a la vez. Aceleraba el proceso, ¿no es cierto? Pero hacía un solo parámetro a la vez. Tenía una glucosa, terminaba la glucosa. Después tenía una urea, terminaba la urea. O habían varias muestras, ¿no es cierto? Primero terminaba todas las glucosas, después terminaba todas las ureas y así sucesivamente. La diferencia fue que este equipo por primera vez permitió el análisis múltiple de varios parámetros ya asociados a un mismo paciente. Esto más que nada voy a agrandar porque no veo. Aquí tenemos todo lo que es el sistema de circuitaje, ¿no es cierto? Acá está un fotómetro. Fíjense que era un sistema dual con un fotómetro de espectrofotometría óptica simple y un fotómetro de llama. Un fotómetro de llama es un elemento donde la muestra se atomiza en una llama y dependiendo de la longitud de onda que genere esa llama, del color que genere y de la intensidad de esa llama también se puede obtener su concentración. Acá tenemos el timer, el sistema de calibración y control, ¿no es cierto? Con dos registradores que en el fondo lo que entregaban era esto. Fíjense, un papel previamente graduado donde estaban marcados los valores de referencia, un poco más oscuro. Aquí no lo puedo indicar, pero es más o menos acá, ya ahí donde está más oscuro. Y esa línea que está ahí es la que justamente muestra el resultado del paciente en ese determinado momento. ¿Ya? Por lo tanto, fue una gran revolución porque fue la primera vez que se pudo hacer más de un análisis. Hoy en día ya pasamos a una realidad mucho más compleja, ¿no es cierto? Tenemos laboratorios casi completamente automatizados, equipos modulares que están controlados también por una unidad de control central, un sistema informático. Y por eso brevemente me voy a referir a esos sistemas informáticos porque es importante que lo sepan y sobre todo también en el concepto de la automatización. Hoy día se habla del concepto de sistemas informáticos de laboratorio o LIS, ¿ya? LIS.
¿Cuál es el concepto detrás de esto? Hoy en día la complejidad obviamente de los sistemas ha aumentado, tanto a nivel clínico, hospitalario, lo que quiera, ¿ya? Cuando se pensó en la automatización, se pensó como sistemas individuales, ¿no es cierto? Teníamos un autoanalizador 1, que podía ser, por ejemplo, de química, hematología, orina, inmunología, ¿ya? Por poner un ejemplo. Sin embargo, en un inicio lo que se hacía era obtener cada uno de los resultados que se obtenían de estos analizadores y compilarlos de forma manual. O sea, había un operador humano que iba, muchas veces estos equipos tenían una impresora propia, una impresora de matriz de puntos, sacaban la hojita, ¿no es cierto?, del analizador 1, del 2, y las corcheteaban y eso constituía el informe de resultados, ¿ya? Sin embargo, el aumento de la demanda de pruebas y también la complejidad del tipo de pacientes que llevaban hizo cada vez más difícil eso, haciendo necesaria la integración de estos procesos a través de un sistema computacional, que justamente es este LIS, que es un sistema informático de laboratorio global, que en el fondo lo que hace es conversar con todos los analizadores que existen en un determinado laboratorio para generar un reporte, ¿ya? Y este LIS también conversa con lo que se denomina un GIS, un sistema informático hospitalario, ya que es global del hospital, del centro clínico donde estén. ¿Cuál es la idea entonces? De que, por ejemplo, datos de ficha clínica que están en el GIS también a su vez conversan con lo que está en la información del laboratorio, pudiendo llegar a mejores resultados de diagnóstico o de tratamiento o de, no sé, control de una cierta patología. En el fondo, lo que permite este sistema informático es la integración de todos los resultados que salen de los diversos analizadores, permitiendo que se compilen en una sola unidad, ¿ya? La cual puede ser revisada directamente por un operador humano o en algunos casos incluso también puede ser revisada automáticamente, lo que se conoce hoy en día como un delta check, que es un chequeo automático que realizan algunos analizadores o algunos sistemas informáticos, mejor dicho, que es como un primer paso, es como un paso previo para una revisión humana después, donde observan si efectivamente hay aberraciones en cuanto a los sistemas o a la información que se está encontrando. La aberración más clásica que les puedo comentar ahora a modo de ejemplo casi burdo es un resultado de albúmina mayor que el de proteínas totales, ya que es algo que sucede por algún problema analítico preanalítico, pero que no se puede condecir con la realidad, pues es imposible, ¿no es cierto? No pueden haber más albúminas que el total de las proteínas, siendo que la albúmina es una proteína, ¿ok? Por lo tanto, algunas veces estos equipos son capaces de detectar estas anomalías, dan ciertas alertas, ¿no es cierto?, permitiendo que un operador humano revise, vuelva a realizar las pruebas si son necesarias, ¿no es cierto?, o vuelva a cargar la prueba en el analizador para posteriormente comparar esos resultados y generar un reporte validado, que a su vez, como les decía, conversa con lo que está en el resto del hospital. Esto es lo ideal, no siempre se da. En algunos laboratorios tienen hasta esta parte nomás, ¿no es cierto? No tienen como una parte que se asocia a un GIS, pero hoy en día todos los laboratorios clínicos, estén o no estén en un contexto hospitalario, me refiero por ejemplo a un laboratorio privado que está separado y que trabaja por sí solo, tienen de alguna forma algún sistema informático asociado. ¿Por qué entonces se realizaron estos sistemas? ¿Cuál fue los objetivos? ¿Ya? Primero, ¿no es cierto?, que fueran un sistema de gestión de información computarizado para los laboratorios, que eso es la definición de un LIS que gestiona los datos del laboratorio desde el inicio de la sesión hasta que se muestran los informes, hasta que aparecen los informes, o sea, desde que la muestra llega al laboratorio hasta que se genera el informe. Genera interfaces con los instrumentos analíticos, que quiere decir eso, que conversa, como les decía, con el resto de los instrumentos, ordenando y organizando los datos en varios formatos de informe. O sea, ya no es una hoja por equipo. Antiguamente, por ejemplo, si había un equipo que hacía la VHS en hematología y otro que hacía el hemograma, eran dos hojas, ¿ya? Y si había un informe del frotis sanguíneo, por ejemplo, era una tercera hoja que se agregaba a la parte de hematología, ¿ya? Hoy en día, y con diferentes formatos, a veces de hecho eran algunos casi como boletitas, sobre todo los que salían de los equipos de orina, eran como de este papel térmico, ¿no es cierto?, de 6 7 pulgadas de ancho, menos incluso, y eso era lo que se agregaba al informe, o sea, era como una hoja grande con una boleta, después con una hoja de una impresora con matriz de puntos, era un despelote, ya por lo tanto permitió generar un mismo formato, una uniformidad y una mayor claridad en los resultados, haciendo también un almacenamiento de los datos para referencias futuras. O sea, aquí no era solamente que quedara como una forma de facilitar el informe, sino también como una forma de archivo, de archivar los resultados a fin de, por ejemplo, pruebas futuras. Y nos permite caminar un pasito más también hacia lo que es la generación de datos personalizados para cada persona, para cada paciente, donde
cuando se hace una segunda consulta en ese laboratorio, ¿no es cierto? Se puede también tener los datos de la primera para ver su evolución de una forma rápida y sencilla sin tener que estar buscando en un archivador. ¿Qué permiten estos sistemas? Mejorar la gestión de los datos en el laboratorio, permitir la centralización de la información, también esto es importante, sobre todo en sistemas hospitalarios, porque conversan los sistemas del laboratorio con el resto de los servicios, haciendo más rápida la atención, más ágil también. Apoyar y mejorar los procesos comerciales del laboratorio, sobre todo en aquellos casos de facturación, que es algo que, ojo, no estamos hablando solamente de laboratorios privados. Todos los laboratorios clínicos deben llevar un cierto inventario, un cierto estándar de manejar sus recursos, porque tienen que dar cuenta de esos recursos, sobre todo cuando son laboratorios asociados a hospitales públicos. O sea, no es que uno pueda decir y gastar y comprar reactivos y comprar equipos sin ningún control. Por el contrario, hay que muchas veces dar cuenta y justamente estos sistemas informáticos permiten un poco dar soporte a eso. Aprovechar las nuevas tecnologías de información en el laboratorio y proporcionar, como les decía, un acceso más fácil a los datos. Las funciones de un LIS son varias, se las voy a dejar acá, ¿ya? No las voy a leer porque se me va a ir el tiempo, pero son algunas de las funciones básicas que genera o que permite un sistema informático de laboratorio. ¿Ya? Teniendo entonces ese contexto, también hay algunas ventajas y desventajas que tiene. Por ejemplo, algunas ventajas son menores errores de transcripción, de pasar desde una orden hacia, por ejemplo, un dato directo en un instrumento, el control en tiempo real de los datos de control de calidad, ¿qué más? Por ejemplo, la generación de reportes electrónicos. Eso es como ventaja, y desventaja podría ser que, por ejemplo, hay demasiados sistemas de LIS hoy día. O sea, no es un sistema universal, sino que son proveedores que ofrecen sistemas diferentes y que a veces no conversan entre ellos, haciendo que hayan cosas problemáticas. Porque, por ejemplo, hoy en día algo que se ve bastante, los sistemas LIS del servicio público no conversan con los del servicio privado, y muchas de las prestaciones hoy en día se le compran desde el servicio público al sistema privado por el tema de bajar las listas de espera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un paciente llega al laboratorio privado derivado desde un hospital público, ya le van a hacer su examen, pero el único medio que va a haber para entregar ese examen va a ser una hoja, ¿ya? Que va a llevar el mismo paciente, o a lo más un archivo en PDF, que es una, si no lo saben, los archivos en PDF es como tener una piedra, ya no entregan información informática, me refiero, ya son archivos de PostScript, no es ese no es ese su foco, están diseñados para hacer justamente eso, ¿ya? Por lo tanto, no es algo que yo pueda tomarlo y meterlo en una base de datos y que converse con mi sistema informático. Lo puedo tener como registro, pero va a ser como tener una foto, o sea, es como el análogo a tener un archivo en papel. Y esa no es la idea de un LIS. La idea de un LIS es que genere, ¿no es cierto?, elementos, conceptos informáticos sencillos, operadores que se les denomina en el fondo, que sean medianamente universales. O sea, si yo tengo el concepto de, no sé, pues, dolor de cabeza como un operador dentro de un sistema LIS, o GIS, por tener un ejemplo, que ese concepto asociado a un código sea el mismo en todo el centro hospitalario, el centro asistencial. ¿Ya? Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que los LIS entre laboratorios muchas veces no conversan. Em, Principalmente ese sería como la principal desventaja que hoy en día, que no es una desventaja, sino que es un producto de la comercialización de estos elementos. Bueno, volviendo un poco a la automatización. ¿Por qué es importante automatizar? Porque permite muchas cosas. Mejorar exactitud y precisión, reducir errores humanos, mejorar la bioseguridad, bajar los costos del laboratorio, mejorar las tasas de respuesta, generando mayor productividad al poder ejecutar más pruebas con mayor velocidad también. La operación, más que de menos instrumentos, yo diría menos instrumental manual, ya, porque pueden haber múltiples instrumentos hoy en día también asociados a autoanalizadores, pero el punto es que están ahí contenidos en un mismo equipo, y claro, sí, se operan menos porque el operador ya no es humano, ¿no es cierto?, generando un costo efectivo de operación más básico. Esto es lo que se conocen como los factores impulsores de la automatización. Ya, esto de los costos, quiero que se saquen un poquito solo la perspectiva del laboratorio privado. Muchos autores hacen referencia, sobre todo los autores norteamericanos, al sistema que tienen ellos, que es un sistema súper privativo de salud, pero el tema de los costos no deja de ser importante en el sistema público, ya, porque básicamente el sistema público se nutre de los impuestos, se nutre de los impuestos que más encima en Chile son bastante poco progresivos, por lo que todos los pagamos de la misma forma, y a algunos les pegan más que a otros, porque es para el 19% para
todos y nadie se salva, salvo algunos impuestos que van después a la renta, ¿no es cierto? Y otros elementos ya más específicos, pero el punto es que las platas públicas salen del bolsillo de la gente también. Por lo tanto, si estamos en algún momento en posición de estar, por ejemplo, gestionando un laboratorio público, también debemos tener eso en consideración, de nuevo pensando justamente en el fin último que tiene la medicina, que es mejorar la salud de las personas y mejorar la salud en todo sentido. ¿Ok? Ahora, un analizador químico puede realizar múltiples funciones dentro del proceso analítico y preanalítico, desde la identificación del paciente, la entrega, o de la muestra, mejor dicho, la entrega de la muestra, ya la entrega desde el sistema de procesamiento de esa muestra hasta el equipo, el procesamiento del equipo y lo que es la introducción de la muestra en el equipo, ya, y el transporte interno en el equipo, o sea, lo que sería ya todo lo que es el sistema de mangueras. Eso sería como la parte preanalítica que se puede operar. Y para esto hay varios conceptos. Hablando un poquito de lo que es la identificación de la muestra, a lo largo de la historia se han usado múltiples tecnologías para lo que es la identificación de la muestra. En general se utiliza un identificador único, lo que se conoce como un vínculo o un link de identificación entre el paciente y la muestra. Y hoy en día el que más se ha utilizado son los códigos de barra. Ya, un código de barra, ¿no es cierto?, que permite por un lado resguardar la información del paciente, pero también generando ese link, ese vínculo de identificación entre ese paciente, su orden y las diferentes muestras que se van a ir generando durante el análisis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los análisis hoy en día no vienen con una sola solicitud, ¿ya? Sino que vienen con múltiples solicitudes de exámenes para, por ejemplo, laboratorio de química, hematología, microbiología, etcétera. Por lo tanto, se necesita muchas veces más de un tubo y todos esos tubos deben contener la misma información o al menos el mismo link de identificación, ya algo que los identifique solo y únicamente con esa misma persona. Han habido otros como el reconocimiento de caracteres ópticos, la identificación de voz, las pantallas táctiles hoy en día, entre otros, pero este es el que más se ha llevado hoy en día como la carga, de, por así decir, de lo que es la identificación de los pacientes. Y hay varias opciones disponibles para lo que es la identificación y recopilación automática de datos. ¿Y qué datos van a ser eso? ¿No es cierto? Puede ser asociado a un número de serie, a un número de pieza, a un color de un tubo, a un fabricante, y al nombre del paciente, un número de ficha clínico o a un root, ya un número de acceso, donde estos tres son los que más se utilizan el día de hoy, ya, o sea, el número de ficha clínica, un número de acceso asociado a un root o el nombre del paciente. Em, Como les digo, hoy en día la codificación con código de barras es lo que más se utiliza para la identificación del paciente porque tiene ciertas ventajas, que son las que listo acá. La eliminación de las listas de trabajo para el sistema, que es una lista de trabajo, en el fondo es una entrada manual con los datos necesarios para una cierta prueba, ¿ya? En cada analizador. Antiguamente, cuando no estaba este proceso, lo que se hacía era se generaba la orden, ¿no es cierto? Una orden de exámenes. Muchas veces la orden se dejaba en un lugar visible para todos los operadores. Los operadores iban, veían la orden, una vez que el paciente ya había sido ingresado a los registros, y sacaban así casi manualmente una lista de trabajo. Ya tengo a mi paciente 1, ¿no es cierto?, que tiene una glucosa, una urea y proteína, mi paciente 2 que tiene tales analitos, el 3 que tiene tales analitos. Entonces se hacían estas listas de trabajo que después tenían que traspasarse al analizador. Acuérdense que los analizadores partieron como sistemas apoyados computacionalmente, pero solitos, aislados. Ya no estaban unidos a estos lists. Por lo tanto, había que en cada equipo, en el equipo de mato, si un paciente tenía, por ejemplo, pruebas de mato y química, en los dos equipos había que hacer el ingreso de los datos. Ya entonces era mucho más trabajoso. Además, evita errores cometidos en la colocación de los tubos durante el muestreo, porque inmediatamente cuando el equipo automático no es capaz de leer el código de barras, da una alerta. ¿Ya? Y por lo tanto, el operador, el tecnólogo, va ahí y puede reacomodar ese tubo, porque eso también puede significar una incorrecta toma de la muestra que está en este tubo. Evita la necesidad de análisis en muestras en una secuencia definida, lo que hoy en día se conoce como el random access o el acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mayoría de los analizadores, obviamente, las primeras muestras que van a llegar en un laboratorio van a ser las muestras de policlínico, ya lo que se conoce como la gente que viene desde afuera del laboratorio y tiene alguna necesidad de tomarse algún examen, pero no está en algún servicio hospitalario, ¿ya? Ambulatoria también se le llama, muestra ambulatoria. Esos pacientes van a llegar generalmente entre el periodo de las 8 y las 10 de la mañana, pero ¿qué pasa?
si yo tengo mis muestras, mi primera carga de muestras lista en el equipo, ¿no es cierto? Supongamos que son 50 muestras que tengo en el equipo de química, ya listas para el análisis, y me llega una muestra de urgencia. Ya, yo no puedo esperar que pasen esas 50 muestras ambulatorias para recién analizar la muestra de urgencia, sino que tengo que darle una cierta prioridad a esa muestra que necesita ser analizada rápidamente. Entonces, estos equipos también permiten, y el uso de código de barra permite, ayuda, no es que lo haga solamente el código de barra, pero ayuda a evitar ese proceso de que las muestras se tengan que realizar en la secuencia en la cual fue definida. Yo puedo generar algunas secuencias consenso, por así decir, de posiciones dentro de mi equipo donde van las muestras de urgencia, y constantemente el equipo está revisando si hay alguna muestra de urgencia, y de acuerdo al código de barras también lo puede ver y le va a dar prioridad a esa. ¿Ya? Va a realizar el análisis en esa antes que en otra. Y además permite obviamente disminución en los errores de identificación de los pacientes. En la fase analítica, todos estos son los procesos que pueden automatizarse. Tenemos desde la introducción de la muestra hasta la cubeta, la agregación del reactivo, la mezcla de reacción, incubación, detección de la señal, en este caso espectrofotometría, aunque pueden ser otras también, cálculos y entrega del resultado y reporte. ¿Ya? Entonces, todos estos procesos hoy en día están automatizados y la mayoría de los equipos lo realizan. De hecho, los equipos que son semi-automatizados tienen, por ejemplo, prácticamente todo esto, estos 4 puntos, ya, al menos que están dentro de ese proceso de automatización. Partiendo ahora de lo que son los métodos automáticos de análisis, los podemos clasificar de acuerdo a varias características. Una es su versatilidad. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a cómo ellos se van a enfrentar a la muestra. Y podemos diferenciarlos en monocanal, que son aquellos que sirven para identificar un parámetro en cada muestra en un solo tiempo, ¿ya? Multicanal, que son los que pueden analizar varios componentes en cada muestra y disponen de una unidad de análisis generalmente con un detector individual para cada parámetro, y los específicos, que son para un único parámetro. Ya, un ejemplo de un elemento específico son hoy día los analizadores que se utilizan, por ejemplo, para medir exclusivamente hemoglobina glicosilada, ya que son unos aparatitos de sobremesa chiquititos que solo se ocupan para eso. ¿Ya? Vienen con un solo filtro que no es modificable y por lo tanto son específicos para ese tipo de elementos. Multicanal, hoy día la mayoría de los equipos son multicanales, ¿ya? Y permiten, ¿no es cierto?, la medición de varios parámetros finalmente y de varias muestras también al mismo tiempo. De acuerdo a su configuración, los podemos clasificar en continuos, centrífugos, discretos y robotizados. ¿Ya? Los continuos eran aquellos donde la muestra se introducía por un canal y fluía hasta que se encuentra con el reactivo y después de eso aparece a una cámara de lectura. ¿Ya? Un ejemplo de un analizador continuo son los que nosotros tenemos en el laboratorio clínico y en el laboratorio del laboratorio 402, del B402. Los Humalizer son analizadores semiautomatizados de flujo continuo, ya, porque en el fondo hay una serie de mangueras que lo que hacen es conducir o transportar continuamente la muestra. Los sistemas robóticos se utilizaron durante un tiempo, que se basaban en el uso de la fuerza centrífuga para transferir las muestras. Estas se basaban en finalmente una especie de disco, ya que tenía como diferentes peldaños, por así decir. ¿Y qué pasaba? Que cuando se sometía a fuerza centrífuga, la muestra estaba, por así decir, en un pocillo generado en esos peldaños, y por fuerza centrífuga pasaba a mezclarse con el reactivo, y después nuevamente por fuerza centrífuga esa mezcla de reacción pasaba a una cubeta de reacción. Casi no se utilizan hoy en día. Los que más se utilizan son estos, los discretos o discontinuos, donde cada muestra se mantiene en uno o varios pocillos, donde se realizan las etapas analíticas mecánicamente. Finalmente las muestras pasan a un segundo pocillo donde se produce la mezcla de reacción, que puede también ser el mismo que se lleva al detector, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se llaman discontinuos? Porque aquí la muestra sale de esa continuidad. En el continuo la muestra está en una sola manguera de principio a fin. En cambio, en un discontinuo vamos a tener un tubo donde está la muestra, un receptáculo del reactivo y una tercera cubeta o un tercer recipiente donde se van a mezclar. Por eso se llaman discontinuos, porque no hay una continuidad de la muestra, sino que pasa de un recipiente a otro. Los robotizados son obviamente los que implican elementos asociados a un microprocesador autónomo. Y hoy en día la mayoría de los sistemas toman elementos de robotización para sus sistemas discretos o discontinuos. ¿Qué quiere decir esto?
que las dos clasificaciones que yo les mostré se van a mezclar. Yo puedo tener sistemas discretos que pueden ser, por ejemplo, que pueden ser multicanal. De hecho, hoy día la mayoría de los elementos automatizados son analizadores discretos multicanal, ¿ya? Para que se hagan una idea. Pasando un poquito a los analizadores de flujo continuo, esto es lo que yo les decía. Aquí las muestras, líquidos, diluyentes, reactivos, todo lo que sea, se bombean por una misma tubería continua y se separan las muestras por una serie de burbujas o por algunos fluidos que no se van a mezclar con la muestra. ¿Ya? Esto genera más uniformidad en las pruebas, tiene algunas ventajas, como puede ser, por ejemplo, la menor variabilidad, porque es una misma zona de lectura, o sea, es una sola cubeta finalmente de lectura, donde pasan todas las muestras por ahí, pero uno de los grandes problemas es el hecho de un concepto que se denomina el fenómeno de arrastre de muestras, o sea que parte de lo que quedó de una muestra anterior puede quedar pegado en las mangueras que lo contienen, voy a hacer un detalle acá, en las mangueritas que lo contienen, haciendo que, sobre todo cuando hay muestras que están muy concentradas, que pasan primero o antes de una muestra que está poco concentrada, parte de esa muestra puede influir en la siguiente. ¿Ya? Los analizadores de flujo continuo se usaron sobre todo durante la década de los 70-80 en base a un sistema continuo donde se tomaba la muestra, ¿no es cierto? Y se tomaba el reactivo con con la misma pipeta y iban pasando por diferentes zonas. Primero una zona de mezclado, todo asociado a una bomba de vacío, ¿no es cierto? Que permitía la aspiración a través de los diferentes elementos del analizador hasta llegar a un lector. ¿Ya? Pero todas las muestras hacían el mismo circuito y nunca salían de ese circuito, por eso se llaman continuos. ¿Ya? Desde este punto de vista, los analizadores de flujo continuo se pueden diferenciar en flujo segmentado, ¿no es cierto? Que tienen varios sistemas básicos donde las muestras se van aspirando secuencialmente. Este es el analizador técnico en el que yo les mostraba el primer analizador, que era un autoanalizador de flujo segmentado, donde había, ¿no es cierto?, un carrusel de muestras, donde una pipeta tomaba las muestras y a su vez habían botellas, ¿se acuerdan?, con reactivos que contenían diluyentes y reactivos, los cuales pasaban a una cámara de incubación y se separaban por burbujas de aire. O sea, se aspiraba la muestra, se aspiraba aire y eso hacía una forma de separación entre una muestra y otra. ¿Ya? Aquí se eliminaban esas burbujas de aire y pasaban a este detector de tipo fotómetro. Por lo tanto, fíjense, flujo continuo porque solamente había, por así decir, un conducto por el cual se mueve tanto la muestra como la mezcla de reacción. Un detalle, ¿no es cierto?, de la bomba de aspiración de ese sistema y de lo que se denominan los sistemas Random Access. Aquí el sistema Random Access lo que permite es acceder a diferentes muestras en diferentes tiempos, ¿ya? En el caso de los analizadores de flujo continuo, este era el sistema que permitía generar esas burbujitas. Había un sistema de rodillos que giraba y presionaba una manguera flexible, generando una separación entre ambas muestras. Un poco lo que se muestra aquí, ¿ya? Todo esto que está en celeste es líquido y lo que está en blanco son burbujas que se van generando por ese sistema, van pasando por este sistema continuo y finalmente llegando a una cámara de reacción donde se mezcla con el reactivo y pasa a un incubador, ¿ya? También se puede separar esto por otros elementos que no son aire, como pueden ser algunos líquidos inertes que no se mezclan con lo que está acá, que no se mezclan con la muestra. Dentro de los analizadores también de flujo continuo tenemos los con inyección, que tenemos los FIA, que son algunos de los que más se han utilizado. Hoy en día se utilizan más que nada en química analítica, más que en química clínica, que aquí la diferencia es que no hay burbujas de aire, ¿sí? En esta figura que les voy a mostrar se muestra que lo que hay en vez de esas burbujas de aire es un portador, un líquido, como les decía, inerte, que permite la separación entre las diferentes muestras cuando van pasando por este flujo continuo, e incluso algunos también han articulado una mezcla de ambos sistemas generando separación por aire y un elemento de lavado entre cada una de las muestras para minimizar el concepto de lo que es el arrastre de muestra. Algunas determinaciones que hoy en día todavía se realizan por análisis de inyección de flujo, tenemos fierro, algunos metales, ¿no es cierto?, pH, sobre todo elementos iónicos, si se fijan, tienen un mejor rendimiento en lo que es este tipo de análisis. Sin embargo, la fotometría sigue teniendo una ventaja importante sobre esto, que es la simplicidad y la reproducibilidad de sus resultados, ¿ya? También existen aquellos sistemas de flujo sin inyección en donde el flujo es completamente continuo. Acá un ejemplo de este elemento que es para
medir diferentes iones, si se fijan acá, fosfato, sulfato, que es un sistema de 4 canales donde se produce la entrada de las muestras por este lugar. Hay una cámara de ebullición en este caso, donde la mezcla reacciona y posteriormente pasa a un potenciómetro, o sea, se mide su potencial eléctrico. También se utilizan bastante poco en lo que es el área clínica. Hay algunos que todavía pueden tener para usar pequeñas o algunos parámetros en específico, sobre todo para la medición de estos elementos. Ya hay algunos analizadores que son monocanal o que son de un solo elemento que permiten medir este tipo de iones y que utilizan estos sistemas de flujo continuo sin inyección. Pero como les decía, para la práctica clínica general, lo que más se van a utilizar son los random access. ¿Ya? De los centrífugos no me voy a referir mucho, les voy a dejar esto para que lo vean principalmente, pero como les decía, utilizan la fuerza centrífuga. Aquí está un poco lo que yo les decía, si se fijan es como un carrusel que tiene diferentes peldaños, por así decir, cada uno de esos peldaños permitía que cuando esto girara, la muestra, en este caso, que el reactivo se mezclara con la muestra, ¿no es cierto? Obviamente lo que está aquí por fuerza centrífuga va a tender a irse hacia afuera y posteriormente pasaba a la cámara de reacción. Hoy en día ya casi tampoco se utilizan, como les decía, esto va a ser lo que más se va a utilizar. Los autoanalizadores discretos que se basan en la separación de las muestras permiten ejecutar múltiples pruebas y aquí ingresa lo que es el concepto de una cubeta, ¿ya? O sea, una cubeta de reacción que puede ser, ¿no es cierto?, intercambiable, que hoy día la mayoría de los equipos en un inicio se empezó trabajando con cubetas únicas de cuarzo, pero como se quebraban y eran muy caras de mantener, se trabaja hoy en día con un sistema de cubeta semidesechable, se llama eso. ¿Qué significa eso? Que es una cubeta de plástico óptico adecuada para el rango UV cercano hasta el rango visible completo, por lo tanto permite la fotometría UV visible sin problemas y que se cambian cada cierto tiempo, ya sea cada cierto número de análisis o cada cierto número de horas de uso. Por eso es que algunos dicen que pueden resistir hasta 10.000 ciclos de análisis, por ejemplo, o 6 meses, lo que ocurra antes. Si el equipo está parado 6 meses, bueno, también recomiendan cambiar esas cubetas, o si se hicieron 5 análisis en esos 6 meses, hay que cambiarla. Si se hicieron 10.000 análisis en 3 meses, también hay que cambiarla, ya para mantener la integridad de esas cubetas. La gracia es que mantienen al mínimo el arrastre de muestra y es por eso que hoy en día casi los de flujo continuo a nivel de laboratorio clínico hospitalario se usan muy poco, principalmente porque estos sistemas discretos mejoran bastante el rendimiento con respecto a los de flujo continuo. En este caso, estos sistemas de random access o de acceso aleatorio, los análisis también se van realizando secuencialmente. Muchos de ellos tienen varias vías de lectura, o sea, tienen un solo fotómetro, pero que puede detectar varias señales al mismo tiempo, lo que aumenta también la velocidad en la cual se pueden realizar estos análisis. Cada muestra es analizada por separado, ¿cierto? Y cada análisis también se realiza por separado. Cada análisis dentro de una misma prueba, de una misma muestra, son realizadas por separado. En este caso, las pruebas realizadas son seleccionadas mediante el uso de viales de reactivos almacenados a bordo del analizador. O sea, el analizador tiene, aparte de un carrusel para las muestras, un carrusel donde van los reactivos. ¿Qué permite esto, no es cierto? Generar una serie de datos mucho más rápido también y enfocándose en ciertos analitos de la misma muestra. En este caso, los perfiles o las pruebas generalmente se pueden introducir ya sea por el teclado, por una instrucción del sistema informático del laboratorio asociado a códigos de barra o por la propia selección del operador en los paquetes de reactivo. Este es el principio mínimo de un analizador random access. Este es un diagrama de un modelo antiguo, el RA1000 de Technicon, que mantiene los principios de lo que hoy día se utiliza. Si se fijan, tenemos 3 componentes mínimos, ¿ya? Un plato para las muestras, una bandeja de reacción y un plato o carrusel para los reactivos. En el fondo, ¿qué tenemos acá? Lo voy a agrandar un poquito. En el primer plato de la izquierda, aquí van las muestras, los tubos de las muestras, ¿ya? Están asociados a una pipeta de aspiración, que lo que hace, que es una micropipeta finalmente, que lo que hace es aspirar la muestra y colocarla en esta bandeja de reacción, que lo que contiene son cubetas, ya varias, pueden ser a veces hasta 100, 200 cubetas o más que están en este carrusel. Cada una de estas líneas representa una cubetita que en su mayoría también tienen 1 centímetro de ancho para mantener la proporción de la ley de Beer sin problemas. Entonces lo que hace es que esta pipetita toma una porción de una muestra y se mueve y la deposita
en algún pocillo determinado, ¿no es cierto? El equipo es capaz de identificar cada uno de estos pocillos y por lo tanto esta pipeta que está acá toma el reactivo correspondiente para esa muestra, esto gira, ya todo esto gira, ya, y se puede posicionar para que esta pipeta pueda entregar el reactivo generando tanto la incubación de la muestra como la lectura en un mismo sistema. ¿Ya? Posteriormente este equipo vuelve a gira hasta que se posiciona acá a nivel del fotómetro o colorímetro. Por lo tanto, tiene sistemas móviles. Esto que está acá es un detalle ya del sistema fotométrico, ¿no es cierto? Que tiene una lámpara, filtro y un detector. Y fíjense que acá esos pocillos, que es un detalle de lo que veíamos acá arribita, esos pocillos son cubetas finalmente, cubetas ópticas que permiten justamente la medición de una reacción espectrofotométrica. Ejemplos de analizadores automáticos discretos, tenemos el COAS C311, siempre muestro este porque es el que tenemos en el laboratorio clínico de la universidad, por lo tanto ustedes en algún momento eventualmente van a pasar a conocerlo, así que se los presento, vayan tomándole cariño y aprecio, ¿sí? Porque este equipito es bastante utilizado de hecho hoy en día, es un equipo de mediana carga, ya permite, si no me equivoco, hasta creo que son 400 análisis al día, cerca 300 análisis al día, ¿ya? O por hora, miento, 300 análisis por hora, ¿ya? Lo cual es bastante. Y se puede ver acá lo principal, pues el sistema que yo les mostraba asociado a un sistema computacional que puede ser aislado o unido a un LIS, que esto puede estar conectado a un LIS, ¿no es cierto? O puede funcionar por sí solo también. Tiene una tapa que permite cerrarlo, ¿no es cierto? Para disminuir cualquier tipo de accidente. Un detalle del sistema de movilidad, ¿no es cierto? Aquí tenemos la bandeja de muestras, las cubetas de reacción y la bandeja de reactivos. Si se fijan acá, la gracia, voy a agrandar un poquito esta zona, no tengo puntero ahí, pero esa zona, lo que hay acá son los reactivos, pero están en un sistema de cartucho, de cartridge. Ya no se usa la botella de reactivo, al menos es lo que este fabricante, Roche, hoy día utiliza. ¿Por qué? Porque antiguamente usaban botellas de reactivo y ¿qué pasaba? Que cuando quedaba poquito reactivo, muchas veces las agujas de estas pipetas, esto que está aquí, ¿dónde está? Esto que está aquí es una micropipeta que es capaz de sacar lo que está aquí al centro, que es capaz de sacar el reactivo, esta rosadita, es capaz de sacar el reactivo y colocarlo. Esto se puede mover, ¿ya? Voy a volver a achicar para poder tener el puntero. Esto es un carril que permite el movimiento de esta pipeta que está acá desde la zona donde saca el reactivo hacia el carrusel donde están las cubetas, ¿ya? ¿Y qué pasaba entonces antes? Muchas veces estas pipetas no alcanzaban hasta el fondo del reactivo cuando quedaba un conchito, entonces muchos tecnólogos preocupados del presupuesto lo que hacían era tomar otro conchito y juntar los conchitos de los reactivos. Pero el problema era que la variabilidad de esos resultados se disparaba, probablemente muchas veces también ahí se daba que los controles de calidad fallaban. Entonces, para ahorrarse ese problema, el fabricante dijo, se acabó esta cuestión, ya no me abren más los reactivos y usa este sistema de cartridge cerrado que más encima ni siquiera mide el volumen, sino que mide la cantidad de análisis que se realizan con un determinado cartucho. Esto, si se fijan acá, tiene una tapita y esa tapita blanca tiene un capuchón de goma, es como los tubos de toma de muestra de sangre. Y lo que hace esta pipeta rosadita es romper, ¡pum!, pasar por ese taponcito de goma y esto nunca se abre, o sea, siempre está cerrado y cada vez que la pipeta pasa a través de la tapa, eso cuenta como un análisis, ¿ya? Y por lo tanto, eso el sistema informático del propio equipo lo registra de que se realizó un análisis y lo descuenta del total de los análisis que se pueden realizar. Entonces, en el fondo, esto igual que los cartuchos de las tintas de impresora, que como que tienen un chip que van descontando, ¿no es cierto?, la cantidad de veces que uno está imprimiendo, y a veces uno dice, oye, pero si a este cartucho le queda tinta, pero no importa porque el equipo ya reconoció de que se usó las veces que tenía que usarse y no hay forma legal de poder usar eso nuevamente. Entonces es como una forma de minimizar ese error que se producía antes por el hecho de esas mezclas de reactivos de diferentes lotes en muchos casos, que lo que producía era variabilidad en los resultados. Esto fíjense que tiene dos carriles y un poquito de lo que le conversaba recién. Hay algunas posiciones, no están acá marcadas porque uno las puede marcar como uno las quiera. Si se fija, tiene diferentes números, ¿ya? Y aquí las muestras tampoco se puede ver, pero en esta zona hay un lector de código de barras de esas muestras,
¿Ya? Entonces, a través de un código de barras permite ir identificando qué muestra es primero, de qué persona y cuáles son los parámetros asociados a esa muestra. Tiene algunas posiciones especiales donde van a ir solo las muestras de urgencia. Entonces, si hay, por ejemplo, una serie, esto está completamente ocupado, supongan en una mañana, pero llega una muestra de urgencia, directamente la ponemos en una de esas posiciones preestablecidas. El equipo constantemente está verificando que no se agreguen nuevas muestras, detecta que hay una muestra de urgencia y le da prioridad. La analiza antes que el resto. A ver si funciona. Este es un videito del funcionamiento del COAS. Em, no es el mismo equipo, ya, pero es más o menos similar. Ya no es el mismo equipo, pero el funcionamiento es similar. Si se fijan, tiene un sistema de pipetas que van sacando muestras, van sacando reactivo. En este caso es un equipo que utiliza todavía ese sistema de botellas, ¿no es cierto?, de botellitas de reactivo y que tiene, ¿no es cierto?, varias pipetas que lo que permiten es ir tomando tanto desde la muestra o el reactivo y colgándolo en las cubetas. Cada una de esas cubetas tiene también un sistema de limpieza con agua, ¿ya? En esa, a ver, lo voy a pausar un poquito, en esta zona de acá, lo que hay es un flujo de agua continuo que lo que hace es que va limpiando, va lavando esa zona de la cubeta o de la, perdón, de la pipeta, ¿no es cierto?, para que no se produzca contaminación entre las diferentes muestras. ¿Ya? Esta es la pipeta para las muestras, si se fijan, no se alcanza a apreciar, pero hay una manguerita, ¿no es cierto?, que lo que hacen van lavando esa muestra. Tiene en este caso este equipo un carrusel de 72 muestras primarias y de 30 muestras STAT, que STAT es lo que se denomina las muestras de urgencia. Ya aquí hay muestras que tienen mayor prioridad. Para movilizar los reactivos, ¿no es cierto? Estos son mezcladores y cubetas semi-desechables. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un cierto ciclo de duración y después se eliminan. Y este es un sistema de lavado. Estas son unas esponjitas que lo que hacen, introducen agua y van lavando justamente cada una de esas cubetas por dentro. Se pueden cargar los reactivos. Vamos a ver si avanzamos un poquito más rápido en esto. Pero principalmente era eso lo que yo les quería mostrar respecto a este equipo. Después les puedo dejar también los videos completos para no alargar tanto la clase. Tenemos otros sistemas automatizados discretos. Este es el COBAS E411, perdón, que es un analizador para técnicas inmunológicas basadas en quimioluminiscencia. ¿Ya? Hoy día la quimioluminiscencia es la técnica inmunológica más utilizada en el laboratorio, ¿ya? Incluso más que el ELISA, que el enzimo inmunoensayo. El principio es básicamente el mismo, la única diferencia es que en vez de estar ligado a una enzima, un determinado anticuerpo que reconoce algún antígeno, ¿no es cierto? En vez de estar ligado a una enzima, como en el inmunoensayo clásico, está ligado a un fluoróforo quimioluminiscente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se una a su determinado antígeno, ese anticuerpo marcado va a producir una reacción luminiscente en base a un proceso de quimioluminiscencia, ¿ya? Les recomiendo que revisen eso, sobre todo antes de pasar por el laboratorio clínico, porque este equipo también está en el laboratorio clínico UCT y les van a preguntar qué es la quimioluminiscencia con absoluta certeza, con absoluta certeza. Así que vayan revisándolo, si no se acuerdan, vuelvan a revisar sus libros. Um, ¿Cómo funciona? Este tiene un funcionamiento un poquito diferente, ¿ya? Fíjense que aquí van pasando las muestras, van siendo leídas por su código de barra. Esa luz roja es una luz que lo que hace es leer ese código de barras. Se ingresan estas muestras y este tiene un sistema de pipetas que es un poco diferente. Ya acá están los reactivos utilizados por el sistema. Y si podemos ver el sistema de pipetas, fíjense que ahí se abre el reactivo, un sistema robotizado, viene una pipeta, toma el reactivo, se fijan que tiene una punta negra, esa punta negra es desechable. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay un sistema de lavado de pipetas porque se ha visto que aquí es mucho más sensible a esas interferencias este tipo de técnicas, por lo tanto van cambiando la punta entre análisis y análisis. ¿Ya? Este que está acá también, fíjese que acá tiene unas cajas con puntas de pipetas que ese brazo robótico va tomando. ¿Ya? Se fijan aquí, ese bracito robótico también va tomando estas puntas de pipeta y va haciendo la mezcla con el reactivo. ¿Sí? Entonces tenemos también un carrusel de muestras, un carrusel para los reactivos, un almacenamiento para las pipetas. ¿Ya? Aquí se produce la mezcla de reacción. ¿Sí? Y posteriormente es leído también por un lector determinado en este caso. Ahí cambió el análisis, ¿no es cierto? Sacó una pipetita nueva, cambió el reactivo
y produce la mezcla porque va a ir a buscar otra muestra acá después. ¿Ya? También les voy a dejar después el video completo para que puedan verlo. Aquí está el sistema de lectura. No, este es el mismo video. ¿Ya? Otro concepto que tenemos es el de la química analítica de procesos, ya que ya habla más de ir solamente a un análisis y qué es lo que se busca finalmente con un equipo y también con el advenimiento de los sistemas LIS, ¿no es cierto? Que es justamente conseguir tanto la automatización como la miniaturización y una mayor integración de la bioquímica clínica en los diferentes procesos, comillas, industriales, o sea, cosas de poder llevar aún más todavía lo que es la industrialización de estos procesos, generando ya no solamente un control automatizado de un equipo en general, sino que de un proceso en general. Acuérdense que el proceso analítico, como le llamamos justamente, no solamente involucra un análisis, sino que también lo anterior. En este caso, los analizadores de procesos que se le denomina son autoanalizadores diseñados para realizar medidas continuas en uno o más parámetros físicos o químicos en un proceso industrial en línea. O sea, está mucho más llevado a lo que es hoy día la realidad del laboratorio. Las características de un analizador de un proceso es que emplea métodos químicos sencillos, lleva a cabo un muestreo y preparación de la muestra y el análisis continuo, produce resultados suficientemente precisos y exactos para controlar la línea de proceso. Y eso es importante, que diga suficientemente. Nuevamente, nosotros en el laboratorio clínico nos vamos a utilizar los métodos Gold Standard en su mayoría, porque si bien son los que van a producir los resultados más precisos y exactos, muchas veces no son los más apropiados para automatizar o para tener análisis de forma rápida o sencilla, ¿ya? Por lo tanto, ese término suficientemente preciso tiene mucho que ver con el nivel de calidad que nosotros asumamos al momento de generar el laboratorio. Y por eso se habla de suficientemente preciso, que sea útil para la práctica clínica sin ser lo más exacto y lo más preciso, ¿ya? Eso no siempre va a ser sinónimo de el mejor método para la necesidad del laboratorio. Produce resultados rápidos, son fáciles de manipular y a veces por personal no especializado. Y aquí vamos a dar el salto con lo que vamos a ver en la próxima clase de los equipos POCT, que son equipos que ya no requieren de un operador especializado, pero a los cuales también hay que generar una serie de procesos preanalíticos importantes asociados a calibración, a controles que muchas veces estos operadores no están capacitados para realizar y se necesita el apoyo de un tecnólogo médico. Se pueden autocalibrar o trabajar en ambientes peligrosos. Entonces esto ya es como un saltito de la automatización hacia una independización un poquito más importante de los diferentes procesos del laboratorio. Hacemos un poquito de referencia a lo que es la automatización de la fase pre y post analítica, que son las más difíciles de automatizar, ¿ya? Y que todavía son complejas y no en todas partes están automatizadas. Entre esas vamos a tener algunos procesos como la preparación de la muestra de identificación, el etiquetado, programación del instrumento y control de calidad. Aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, principalmente algunos pasos preanalíticos y postanalíticos, desde lo que es el etiquetado, la entrada de los datos en el sistema informático del laboratorio, el sorting. El sorting es el reordenamiento de las muestras. Acuérdense que una muestra o un paciente puede generar varios tubos de muestra que pueden ir a diferentes secciones. Por lo tanto, se necesita un sistema de ordenamiento de todas las muestras que vayan a una misma sección. Procesos de preparación como la centrifugación, el destape, que parece una cuestión súper banal, pero hay algunos equipos que lo que hacen es destapar los tubos, otros equipos que no necesitan destapar los tubos, sino que simplemente lo que hacen es romper o tener una aguja, una pipeta en forma de aguja, que lo que hace es traspasar ese tapón de goma que tienen los tubos hoy en día de toma de muestra. Detección de volúmenes o detección si es que existe, por ejemplo, coagulación de las muestras, aligotado, el reordenamiento de las muestras dentro del analizador, si se necesita retapar esa muestra y después el almacenamiento de esas muestras para ese proceso que yo les hablaba al inicio, ¿no es cierto? De ya sea prepararnos si es que es necesario una siguiente prueba o repetir algún elemento. Algunos procesos importantes va a ser la identificación del espécimen, sobre todo el etiquetado a través de códigos de barra, la preparación y el delivery, la entrega, o sea, cómo se va a traspasar desde una sección de preparación hacia el área de química clínica, de hematología, de inmunología o donde sea necesario. Esto hay tres principales tendencias: los sistemas neumáticos, los carriles eléctricos y los sistemas robóticos, que lo que hacen es hacer una entrega, ¿cierto?,
de esas muestras a las diferentes secciones. Tenemos también la carga y aspiración de la muestra, pretratamiento de la muestra en caso de que sea necesario e introducción de la muestra y transporte interno dentro del equipo. Son todos elementos preanalíticos que son susceptibles a automatización. Esto es un carril eléctrico que lo que hace es movilizar, ¿ya?, las muestras desde una sección a otra. Esto es un sistema que está, que cuando está presente, es solamente un detalle, pero conecta el área de preparación de muestra con todo el resto de las secciones. Por lo tanto, es capaz de identificar cuáles son los tubos que van al área química, cuáles son los tubos que van a otra área diferente. Y los mueve, ¿no es cierto?, a través de estos carriles hacia la área correspondiente. Hoy en día también se habla bastante de lo que es la modularización. O sea, la generación de macro equipos, vamos a decir, por la unión de varios equipos que hacen cosas diferentes. ¿Ya? Este es un sistema de sorting y análisis de la empresa Roche. Si se fijan acá tienen, se alcanza a apreciar por aquí, también es fea la imagen, pero hay muchos tubos que están ahí, ya de diferentes colores. ¿Por qué? Porque lo que hace este equipo es tomar todos estos tubos en base a los datos del código de barra, ¿no es cierto?, reordenarlos y entregarlos para dejarlos en una sola gradilla, cosa de que un operador los pueda posteriormente llevar hacia la zona de donde son analizados. Este es el sistema Pathfinder 900 Plus de la empresa MLab. Se los muestro porque este está presente en uno de nuestros centros clínicos que esperemos podamos volver a utilizar una vez que la pandemia ya disminuya sus efectos, ¿no es cierto? Este está presente en el Hospital de Los Ángeles, ya, y por lo tanto ahí se utiliza bastante. Yo tuve la oportunidad de conocer el laboratorio del Hospital de Los Ángeles y es bastante simpático cómo funciona este equipo, que es un equipo solo para sorting, o sea, solo para reordenamiento de las muestras, que puede trabajar hasta con 1200 tubos por hora, destapa más de 1000 tubos por hora y retapa hasta 1100 tubos por hora. Pero en este caso no es que tome la tapita, la misma tapa del tubo y se la vuelva a colocar, porque ¿qué pasa? Que los analizadores que tienen allá no son capaces de trabajar con tubo cerrado, que es lo que se llama. ¿Ya? Entonces es necesario que se destape el tubo una vez que ya fue procesado, una vez que fue centrifugado, ¿no es cierto? Destapar el tubo para que el analizador, las pipetas del analizador puedan tomar la muestra correspondiente. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hace este equipo es, primero que todo, ver cuáles son las muestras que van a cada área y las separa por gradillas, ¿ya? En segundo lugar, destapa esas muestras, ¿sí? Y en tercer lugar, una vez que esas muestras ya son analizadas, el operador del área de química, por ejemplo, vuelve a llevar todos sus tubitos que analizó en el día y el equipo genera una tapa con un sistema de papel aluminio. Es un papel aluminio especial que lo que hace es que genera un tapón para esa muestra que posteriormente se va a almacenamiento parcial. Puede aligotar también hasta 560 muestras por hora, ¿ya? Y todo eso lo puede hacer al mismo tiempo, esa es la gracia. Tiene varios módulos, ¿ya? Entonces, y varios ordenadores. ¿Qué es lo que hacen estos ordenadores? Es finalmente ir leyendo el código de barra de la muestra y dejándolo en cada uno de los módulos necesarios. Aquí en estos módulos hay gradillas, ¿no es cierto?, que van a ir, por ejemplo, a diferentes secciones y que después un operador humano las toma y las lleva a la sección. Este es el detalle del hospital de Los Ángeles. Ahí está la recepción de la muestra, ¿no es cierto?, la zona de recepción de muestra. Aquí llegan las muestras de servicios, se recepcionan, y esta es la parte interior de esa sala de recepción de muestra. Aquí está la profe Marcela, ¿ya?, por si ven una cara conocida. Y este es el sistema que está acá, que tiene, como si se fijan, varios módulos que están aquí. Ahí se van dejando las muestras y en este caso fíjense que ya tiene varios sistemas, varias muestras que están tapadas. ¿Ya? Si se fijan, ese era el taponcito que yo les decía que genera. No es el mismo tapón obviamente que con el que venía la muestra. O sea, ahí sí que sería difícil porque habría que generar un tapón, un código de barra para la muestra y otro para el tapón. Entonces no se justifica el gasto y se hace simplemente de esa forma. Para que vean cómo funciona un poquito el sistema en vivo, vamos a ver si podemos poner esto. Se fijan que aquí tiene una lucita roja que es un lector de código de barra, ¿ya?, que lo que hace es permitir leer la información de ese tubo y a través de un bracito robótico la va tomando y las puede ir reordenando en los diferentes módulos para poder justamente después llevarla a los servicios donde son necesarios. Gran parte de esto a lo que va es un concepto más grande que se conoce como automatización total y que tiene que ver con automatizar todos los aspectos del laboratorio clínico, todos, ¿ya? Hay unos más difíciles que otros, sobre todo lo que es la toma de muestra, pero todo esto nace por este caballero, Masashide Sasaki. Él trabajaba en el hospital de Tokio, ¿cierto?, en la década de los 80
y fue el primero que se le ocurrió modularizar un laboratorio, em, generando, ¿no es cierto?, un sistema continuo de trabajo automatizado. ¿Qué hizo él? Capacitó a sus tecnólogos médicos para ensamblar cintas transportadoras, construir tableros electrónicos, programar algunos robots y con eso se llevó a la creación del primer laboratorio totalmente automatizado del mundo. Eso fue en el año 1981. Y esto se presentó en el año 89 frente a la Asociación de Química Clínica estadounidense esto casi como anécdota, en una presentación donde había 900 personas aproximadamente que quedaron pero enfermos al ver a este viejito hablando solo con un video que duraba 40 minutos donde mostraba cómo funcionaba su laboratorio y las posibilidades que habían para la reducción de errores, para la contención de costos y para minimizar los tiempos de respuesta de una forma que no se había visto hasta ese momento. Y eso dio lugar a una serie de colaboraciones entre este caballero y el Hospital de Tokio y el resto del mundo, donde se hacían visitas para poder replicar la experiencia de ese sistema de automatización total en algunos otros sistemas. En ese sentido, hay como dos aproximaciones de lo que es también la automatización total del laboratorio. Un sistema de transporte tipo bucle continuo, ¿no es cierto?, donde todos estos elementos asociados tenemos por ejemplo acá el módulo de ingreso de la muestra, el sistema de preparación asociado a centrífuga, un destapador de la muestra, un decapper que está ahí. Tenemos también, si es necesario, alicuotar, el analizador 1, 2, 3, lo que fuera necesario, un módulo para retapar y para almacenar. O sea, y todo esto en un flujo continuo. O sea, acá la muestra simplemente se colocaba acá y esto iba pasando por los analizadores y el operador humano simplemente lo que hace es controlar, digamos, que el sistema esté funcionando de manera correcta. Siempre el flujo va a ir así, ¿ya? Desde abajo hacia arriba, desde izquierda a derecha por la parte de abajo y desde derecha a izquierda en la parte de arriba. La otra, digamos, aproximación que hay es con transportador unidireccional. Se coloca la muestra en un punto, se prepara y se centrifuga, ¿no es cierto? Se alicuota si es necesario, pasan al primer analizador, segundo, tercero, cuarto, los que sea necesario, y después pasa a un módulo de sorter para el almacenamiento. Y esto se ve más o menos así. Ya esto es como la forma o el esquema, el diagrama lógico donde hay una persona que lo que está haciendo aquí es generando el input, la entrada de las muestras en el sistema, pero después todo el sistema se realiza de forma automática, desde lo que es la parte preanalítica, ¿no es cierto?, hasta lo que es la parte analítica. ¿Sí? Y que esto después puede volver, este es un sistema continuo de bucle, ¿no es cierto?, donde son almacenados posteriormente en ese sistema refrigerado. Y todas las muestras aquí, a medida que van ingresando, esto que está acá, no sé si se alcanza a ver, pero a eso es una cinta, es un esquema de una cinta que va pasando y va moviéndose continuamente por todos estos sistemas. ¿Qué nos queda para el futuro? Para el futuro vamos a tener más innovaciones. Yo creo que ya muchos han visto esto, sistemas robóticos de toma de muestras. Esto ya es como para mostrarles algo bonito para finalizar nomás, pero esto ya es una realidad, existe. Ya la flebotomía es una parte muy importante del sistema analítico, sobre todo en química clínica, y se ha visto que los sistemas robóticos hoy en día, si bien son más caros y tienen algunas complejidades, presentan una mucho mejor variabilidad, o una mucho menor variabilidad, mejor dicho, que un operador humano. Incluso un operador humano entrenado, voy a dejar el videito corriendo a ver si puedo acá, un operador humano entrenado puede analizar o tomar una cierta cantidad de muestras con un más o menos 90%, 93% de precisión. O sea que de 100 análisis le va a apuntar a 93. Estos monitos, estos robots, se acercan al 100%. O sea, prácticamente no fallan. Tienen un sistema infrarrojo de detección de las venas superficiales, ¿no es cierto? Y a partir de eso pueden posicionar este brazo robot. Hacen, fíjense, una lectura infrarroja de ese mismo brazo, identifican cuál es el mejor sitio de punción y sin dudarlo, sin ningún tipo de vacilación, son capaces de extraer una muestra sin ningún problema y sin generar daños también al paciente. Más o menos no vas a tomar la muestra ahí porque no sacó la liga, pero bueno, supongo que era para mostrar el equipito nomás. Em, Algo ya también más borderline, esto lo más probable es que todavía no lleguemos a esto, pero este es un sistema robótico que es capaz de, fíjense, emular
un sistema de brazo humano para diferentes tareas del laboratorio. Este es el Motoman, es un robot de una firma japonesa y lo que hace finalmente es emular cualquier situación que necesite de dos brazos. Y en este caso hicieron esta presentación estos tipos haciéndolo con un laboratorio específicamente de biología celular. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí atrás está el robotito, puede ocupar una pipeta común y silvestre, de la misma forma en que lo haría un operador humano, obviamente con mucho menor variabilidad, porque eso es lo que permiten finalmente estos sistemas robóticos. Una choreza nomás, pero si queremos algo un poquito más apegado a la realidad, tenemos este sistema que es el sistema Andrew. El sistema Andrew lo que permite es utilizar pipetas comunes que tenemos en nuestro laboratorio y llevarlas a un sistema robótico minimizando ese sistema manual de pipeteo. ¿Ya? Lo que hace este sistema es tener aquí este bracito que lo que hace es que puede tomar una pipeta, si se fijan, y tiene una válvula acá que permite la presión del émbolo de esa micropipeta, ¿no es cierto? Generando un sistema que emula un dedo humano. ¿Se fijan? Ahí está. Fíjense, es capaz de girar para cambiar el volumen, en este caso de la pipeta. Y también se fijaron, no sé si se fijaron ahí que tiene ese como dedito en la parte superior que permite utilizar una pipeta e incluso hacer mezcla. Ya se fijan ahí está haciendo una mezcla previa antes de depositar totalmente esa mezcla de reacción en ese caso, en ese pocillo, en esa placa. ¿Ya? Y deja también de nuevo ahí la pipeta en su lugar. Recomendaciones, revisar el capítulo de automatización del Bishop, el libro que les dejé en plataforma, y también el capítulo 5 del Henry o el 19 del Tietz. Del Tietz no estoy seguro si es ese porque yo usaba otro libro de Tietz antes y parece que los capítulos cambiaron un poco. Pero al menos del Bishop o del Henry, que son los que les dejé en plataforma que están en español, lo pueden ocupar sin problemas. ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a esta temática?